María Teresa Curiel, ella es presidenta de la Cámara Venezolana de Educación Privada, para conversar sobre esta mesas que se están llevando a cabo sobre la resolución 058. Hay muchas personas pues motivadas por este tema. Se ha hablado también de incluir el plan de la patria dentro de las instituciones privadas y hacer algunas modificaciones en lo que tiene que ver con el currículo escolar. Nosotros quisiéramos pues conocer su impresión al respecto y cuáles son los puntos más álgidos de esta resolución 058. Ok, vamos a aclarar algo. La resolución 058 fue publicada el 12 de octubre del 2012. Cuando fue publicada, nosotros evidentemente salimos inmediatamente a decirle a la ministra que primero no habíamos sido consultados ninguno del sector educativo y posteriormente procedimos a ir al Tribunal Supremo de Justicia el 3 de abril del 2013 a introducir un recurso de nulidad con respecto a esta resolución. Posteriormente a ello se llevó a cabo un juicio y en el lapso probatorio tampoco se ha comprobado hasta los momentos de que, bueno, ya pasó el lapso probatorio, la consignación de que fuimos consultados, lo que quiere decir que todavía continúa el juicio y actualmente está en etapa de sentencia. Eso es una cosa que sucedió en el 2012, que ya ha sido pedido que se solicite la nulidad por inconstitucional, porque dentro de la resolución 058 tiene la base del plan de la nación, es más, el plan de la patria. El plan de la patria, como base o fundamento de esta resolución, es lo que va a abrir la apertura a la incorporación de una cantidad de materiales o instrumentos educativos para todo lo que viene siendo la educación y sobre todo en la educación privada, que hasta ahorita no se había logrado. Las escuelas oficiales desde el 2011 ya se le aplica la colección bicentenaria. También tenemos la situación desde el año pasado con lo que viene siendo la Constitución Ilustrada, que lamentablemente también ha sido llevada a los colegios en forma, digamos, a nivel nacional, de los colegios oficiales. Entonces todo esto es lo que te da como una visión de que hay como una forma de pensar de un currículum oculto que se puede llevar a cabo por cuanto tú ves después ahorita se habla de la calidad educativa, que es lo del cuestionario, unos 10 temas que se están desarrollando. Entonces viene como que del resultado de todo esto va a ser para la conformación de una ley que se va a llevar a cabo de la educación básica, se va a hablar del currículum, de esa consulta va a salir una cantidad de instrumentos para la educación. Señora María Teresa, va a traer unas consecuencias. Dígame. Señora María Teresa, usted hablaba de incorporar el plan de la patria, de exaltar, o por lo menos de incorporar la palabra socialismo que no está en la Constitución, además de exaltar la figura del presidente Hugo Chávez. Sin embargo, estos argumentos de incluir el plan de la patria, esta propuesta fue rechazada en el referendo de 2007. Correcto, es que cuando se nos hizo la consulta nosotros decidimos tener un Estado democrático, pero a pesar de ello, desde el año 2000 vino el decreto 1011 cuando trataron interponer supervisores interinos y así sucesivamente mediante resoluciones, circulares y leyes han tratado de llevar a cabo el concepto del socialismo dentro del Estado venezolano. Pero adicionalmente a eso, ya en algunas instituciones públicas o que pertenecen al Estado, se está utilizando también el texto único. Sí. Y se dice que ese texto único también tiene una carga ideológica dentro de los contenidos programáticos. Sí. ¿Cuáles son entonces la parte más vulnerable? ¿Es ciertamente el sector público? O sea, bueno, evidentemente el sector público es el más vulnerable, es el 80% del país. Lamentablemente, como desde el 2011 le están aplicando la colección bicentenaria, que cuando tú ves los libros de cualquiera de los grados, sobre todo el de sexto grado, tú los revisas, matemáticas, pues cada problema de matemáticas viene con una publicidad impresa del gobierno, ¿no? Entonces eso es muy peligroso y sumado a eso la Constitución que te acabo de enseñar, donde tiene imágenes del presidente Chávez, donde llega un momento que se confunde el presidente Chávez con el Libertador, eso también es grave, porque si ese mismo libro es llevado
a cabo por una docente como la que vimos en el Poliedro de Caracas, que no está comprometida con un alumnado, no está comprometida con la Constitución, sino que está comprometido con un gobierno en específico y con un partido político en específico, y es capaz de pararse frente a esos alumnos y hablarle con aquella propiedad con respecto a la Constitución Ilustrada y la colección bicentenaria y las propagandas, pues lo que vas a tener como resultado es lamentablemente muchachos que van a crecer con un solo concepto y con una sola forma de pensar. Hay algo bien grave en el Plan de la Patria que me gustaría que la gente se pusiera a revisarlo y viera el contenido, porque dentro del Plan de la Patria, en el 2.4, te habla claramente de convocar y promover una orientación ética, moral y espiritual de la sociedad, basada en los valores liberadores del socialismo. Y abajo te habla de adecuar los planes de estudio en todos los niveles para la inclusión de estrategias de formación en valores socialistas y patrióticos. Entonces aquí está claro, o sea, es un motor que no ha aprendido por la sociedad, no ha aprendido porque los docentes nos hemos negado a la aplicación, porque hace unos cuantos años también trataron de aplicar un currículum que realmente tenía bastante cargamento político también. Y ahí le quería preguntar, porque son algunas medidas bastante polémicas. Primero, la resolución 058, que usted ya hacía referencia a ello. Luego, lo que tiene que ver con la colección Bicentenario, que se exalta la figura del presidente Hugo Chávez, también hizo referencia a eso. También el currículo bolivariano, que en el 2007 se presentaron los lineamientos, pero después de una aguda crítica, el presidente Chávez dejó eso a un lado, luego se retomó con Marian Hanson y ahora con el ministro Héctor Rodríguez. Diferentes han sido las iniciativas por parte del gobierno nacional. La pregunta es, ¿usted considera que se debe modificar, se debe reestructurar la educación venezolana en este momento? ¿Usted está de acuerdo, satisfecha con la educación actual que se da en Venezuela? Mira, no estoy completamente satisfecha. Uno, porque la educación se tiene que ver en todo un contexto. Tenemos problemas de docentes porque no hay iniciativa por parte del Estado por llevar a cabo un plan donde los docentes se sientan estimulados a poder trabajar en la docencia, a poder querer estudiar en la docencia. Tenemos problemas de infraestructura graves, tenemos problemas de alimentación con el PAE, tenemos una cantidad de problemas estructurales que hay que resolver, y hay que resolverlos sobre todo en la educación oficial, que no está cumpliendo con toda esa cantidad de requisitos, y lamentablemente la educación que se le ofrece a la mayoría de los venezolanos no es una educación de calidad. Los maestros tienen que tener una formación libre. Ese maestro que se para frente a los muchachos en un aula de clase tiene que tener una formación libre y presentarle a los muchachos una cantidad de oportunidades. Hay escuelas que los muchachos escuchan clases sentados en el piso. Eso es injusto, y se le habla de una calidad educativa que el mismo Estado tiene que saber, el mismo gobierno tiene que saber que no está funcionando, porque inclusive sin ninguna crítica al respecto, cuando tú tú ofreces un servicio, tú eres el primero que lo utiliza. Yo me pregunto, ¿cuántas personas que trabajan como funcionarios utilizan la educación oficial? Ahí tienes la primera oferta, o digamos, la primera oportunidad de determinar si esa oferta que tú estás ofreciendo realmente es satisfactoria para el pueblo venezolano. Porque si la mayoría de los funcionarios no lo utilizan, es porque hay un déficit evidente dentro de la educación oficial. Y en la educación privada, lamentablemente ha ido degenerándose por la cantidad de resoluciones que fueron emitidas para establecer topes en las matrículas y mensualidades. Esto ha traído que no puedes ofertar como dignamente a los maestros, que las infraestructuras cada vez están peores, y hay gente que me dice, bueno, pero a mí en los colegios me están cobrando igualito y ha deteriorado. Sí, pero tú aumentas una vez al año con una proyección de una inflación, y resulta que todas las cuentas que tú puedes sacar en un año para una inflación proyectada se vuelan cuando tú te consigues que las políticas de Estado no están correctas y que lamentablemente no se están manejando las cosas como se tienen que manejar. Entonces tú calculas una inflación de un 25% y terminas con una inflación de un 65%. Entonces eso, aunque tú aumentas una vez al año y la persona se sienta que le están aumentando una cantidad, tú estás aguantando una inflación acumulada de un año que no tenías prevista tampoco. Entonces esto es una realidad que está sucediendo, y eso está trayendo como consecuencia el deterioro de la educación, porque los docentes no le podemos ofrecer algo que no tenemos, lamentablemente.